Buenos días a todas las personas que nos escuchan. El pasado 3 de julio se cumplieron 71 años de que las mujeres pudieron votar por primera vez en elecciones federales. Esta fecha constituye una oportunidad para dimensionar los esfuerzos del pasado, pero sobre todo para reflexionar sobre el significado actual del derecho al voto de las mujeres. Este ejercicio de ciudadanía se derivó de la histórica reforma constitucional de 1953, que modificó el artículo 34 de la Carta Magna y representa el surgimiento jurídico del sufragio femenino, que en términos prácticos significa reconocer la ciudadanía plena de las mujeres y con ello su derecho a votar y ser votadas en elecciones federales, estatales y municipales. Recordemos que previamente, en 1947, se había reformado el artículo 115 constitucional, reconociendo este mismo derecho, pero solamente abarcaba las elecciones municipales. Quiero hacer énfasis en que el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres de ninguna manera puede verse como un favor o una concesión. Más bien es la respuesta a una lucha histórica que se inicia en la época ilustrada, cuando se mostró la incongruencia de los pensadores liberales que, por un lado, lucharon por los principios de igualdad, libertad y fraternidad, y por otro, excluyeron de la ciudadanía a diversos grupos de la población, entre ellos los esclavos, los no propietarios y sí, también las mujeres. Ya en el siglo XIX, el movimiento sufragista pugnó por el derecho al voto de las mujeres con un sentido muy profundo. Se pensó que si las mujeres podían elegir a sus gobernantes, ellos atenderían sus necesidades y se lograría el reconocimiento y ejercicio de otros derechos enmarcados en la propia agenda sufragista, como puede ser el acceso a la educación superior, los derechos laborales. Se esbozaba lo que hoy conocemos como representación sustantiva. En nuestro país, a pesar de que la Constitución de 1917 ha sido reconocida como una de las más avanzadas del mundo, en su texto original planteaba que todo individuo gozaría de las garantías que otorga la Constitución. Es decir, no hablaba del reconocimiento de las personas como ciudadanas y además ciertamente protegía las garantías individuales como la libertad personal, la propiedad o el debido proceso, pero no implicaba el reconocimiento de los derechos políticos. Tampoco tenía una cláusula general alusiva a la igualdad de hombres y mujeres. Pues bien, entre la Constitución de 1917 y la Reforma Constitucional de 1953 transcurrieron 36 años, en los que las mujeres pagaban impuestos, obedecían leyes, eran sujetas de obligaciones civiles y penales, pero no podían elegir a quién las representaba y a quién las gobernaba. Además, es importante tener presente que cuando se promueve y aprueba la reforma electoral de 1953, se pensó en las mujeres como un botín fácilmente manipulable, precisamente por su falta de experiencia en materia electoral. En consecuencia, el incipiente ejercicio de este derecho de ninguna manera se dio de manera libre y voluntaria, mucho menos informada. De hecho, la evidencia empírica muestra que se apegó a la lógica del sistema patriarcal, es decir, fue persistentemente negociado y pactado con los jefes de familia, hombres, desde luego. En una democracia, la esencia del sufragio radica en la posibilidad de elegir gobernantes y, a través de ellos, participar en las decisiones públicas. He ahí la importancia y trascendencia del derecho al voto. Por ello, en el marco de esta conmemoración, es necesario observar que la conquista del voto femenino no fue el final de la igualdad política, sino apenas el principio. Después vendrían otras luchas, como las acciones afirmativas, la paridad, la representación sustantiva, incluso el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género. 1953 abrió la puerta por la que entraron las mujeres en las elecciones federales del 3 de julio de 1955.
En las décadas subsecuentes se concretaron los cambios institucionales y legales para materializar sus derechos políticos y electorales. Previo a 1953, la discusión era si podíamos votar. Hoy la pregunta es si podemos hacerlo en condiciones de libertad, sin violencia política, desinformación, discursos de odio o estereotipos de género. Y si el acceso al sufragio se traduce realmente en igualdad sustantiva en la toma de decisiones. Los invito a reflexionar en el tema. Muchas gracias.